Muy buenas noches tengan, estimados amigas y amigos. El día de hoy continuamos con las sesiones académicas del Colegio de Medicina Interna de México. Antes que nada, agradecer que estén con nosotros los miércoles en estas sesiones, que el objetivo principal es enriquecer el conocimiento y fomentar la educación médica continua, que es uno de los objetivos principales del Colegio de Medicina Interna de México. De la misma manera, invitarlos a nuestro curso internacional a celebrarse de manera presencial del 22 al 25 de junio en el Centro Internacional de Convenciones en Boca del Río, Veracruz. Y accesen al micrositio donde encontrarán ustedes el programa académico. También encontrarán oferta de hospedaje con tarifas preferenciales, así como tours que ustedes pueden elegir cuando estén en esta bella ciudad. El día de hoy hablaremos de tuberculosis, enfermedad de faraones. Con mis maestros de la clínica del Hospital de México se llamaba la gran simuladora porque podía dar cualquier síntoma, signo, cualquier patología inherente a tuberculosis. Para ello hemos invitado al doctor Jorge Oscar García Méndez. Él es médico internista e infectólogo con certificación vigente por los consejos de la especialidad respectiva, jefe de educación continua en el Instituto Nacional de Cancerología y además profesor titular del curso de medicina interna que se da en este Instituto Nacional de Salud. Sean ustedes bienvenidos y que sea de provecho esta plática. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Carrillo y a nombre de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez, de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a esta nuestra primera sesión del mes de abril. Y este mes, les comento, vamos a tener 3 sesiones de muy importante impacto académico-científico. La primera del día de hoy, que versará sobre tuberculosis. La segunda, que versará sobre trasplante autólogo de células hematopoyéticas en diabetes mellitus tipo 1, y con la que cerramos el mes de abril. Es una charla muy interesante relacionada a cuidados paliativos y un enfoque especial para nosotros los internistas. Y bueno, en la sesión de hoy tenemos a un invitado de lujo, como todos los que hemos tenido, y se trata del doctor Jorge García Méndez, conocido de todas y todos ustedes. El doctor García Méndez es médico internista, es infectólogo, él es un activo integrante de nuestro gremio y bueno, actualmente él trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología y es el director de enseñanza de dicho instituto. El doctor García Méndez nos hablará sobre un tema de gran importancia para todos nosotros. La tuberculosis no se ha erradicado. Como bien lo saben, es una infección emergente en muchos países y en otros una enfermedad endémica. Y ahora, durante la epidemia de COVID, fuimos testigos, en base a una buena cantidad de publicaciones, como en países como la India, cuando se bajó el financiamiento, los recursos de manejo para pacientes con tuberculosis o la prevención de la misma, repuntó, porque muchos de estos recursos empezaron a desviar hacia el tratamiento de los pacientes con COVID. Y esto seguramente pasó en muchas otras partes del mundo. Esto es lo que reportó la Organización Mundial de la Salud. Pero también la tuberculosis la vemos cotidianamente como esa enfermedad enmascarada, la gran imitadora, como le decían los clínicos de antes a esta enfermedad, y bueno, sigue siendo así. Vemos pacientes con más frecuencia inmunodeprimidos, pacientes mayores o muy mayores, la misma diabetes mellitus y otras tantas enfermedades o tratamientos que trastornan el sistema inmunológico y que, bueno, al estar débil, favorece el desarrollo de infecciones precisamente que afectan a estos grupos de pacientes inmunocomprometidos y dentro de ellas la tuberculosis se sigue llevando las palmas. Pero no nada más en pacientes inmunodeprimidos, sino que también vemos con más frecuencia, seguramente también en su experiencia, pacientes no inmunodeprimidos que cursan o desarrollan tuberculosis. Así que va a ser un tema el día de hoy de gran interés, tratado por un experto, como es el doctor Jorge García Méndez. La segunda sesión de este mes será
como les comenté, una sesión muy importante que será tratada por una experta en el tema, que es la doctora Olga Cantú Rodríguez, que trabaja en el Hospital Universitario allá en la ciudad de Monterrey. Envío un saludo muy afectuoso a todos nuestros colegas de Monterrey, muy activo su colegio. Y bueno, la doctora Cristi, trabaja intensamente junto con todos sus agremiados. Y la última sesión, la relacionada a cuidados paliativos, será impartida por un experto en el tema, por uno de los pioneros de los cuidados paliativos en nuestro país, que es el doctor Uriah Guevara López. El doctor Guevara López ha dedicado buena parte de su vida al desarrollo, a la implementación, al desarrollo de políticas de salud, no nada más en el aspecto clínico asistencial, relacionado a esta entidad tan importante como son los cuidados paliativos, que cada vez más lo hacemos los internistas. Muchas veces no podemos curar, pero la mayoría de las veces podemos paliar. Así que sin más preámbulo, les dejo con el doctor Jorge García Méndez para que nos hable de este interesante tema, un tema de gran actualidad, un tema vigente que es lo relacionado a tuberculosis. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, estimados colegas y amigos. Este día de hoy, muy honrado por la invitación que me hace el Colegio de Medicina Interna a hablar de un tópico que probablemente lo hayamos dejado un tanto de lado, como lo es tuberculosis. Sin embargo, desafortunadamente, en los últimos meses nos hemos percatado y incluso de manera anticipada algunas personas ya lo habían previsto, la posibilidad de la emergencia o reemergencia de la tuberculosis como un real problema de salud en nuestro medio. Yo quisiera señalar que este tema se escogió de común acuerdo con el doctor Rubén Gómez, a quien agradezco la invitación, justamente para concientizar en todo el gremio de colegas de medicina interna en la necesidad de buscar a la tuberculosis como el diagnóstico diferencial o como probablemente el principal diagnóstico que tengamos que considerar con los pacientes. Bien, vamos a empezar con dos casos clínicos. Los dos fueron atendidos por mi persona y el grupo de residentes de aquí del Instituto Nacional de Cancerología. El primer caso es una mujer de 28 años, ella es originaria residente de la Ciudad de México, es de la alcaldía Cuauhtémoc, ella se dedica al comercio de de alimentos, no de forma ambulante, sino en su domicilio. Tiene varios diagnósticos que son muy importantes que debemos de tomar en cuenta como los factores de riesgo. En primer lugar, tiene artritis reumatoide seropositiva, la cual fue diagnosticada en noviembre de 2019. Además, tiene síndrome de Sjögren desde el año 2016. Tiene estos anticuerpos antinucleares y tiene también otra medición de anticuerpos que es muy importante para el factor de riesgo de su enfermedad. Tiene queratoconjuntivitis Zika como diagnóstico con el cual debuta años atrás. Y el motivo de atención con nosotros acá es que tiene cáncer de mama. Recuerden que es una mujer de 28 años en este momento. Fue diagnosticada con 23 años, tiene un cáncer de mama tipo inflamatorio, es sensible a hormonas, estos son los marcadores. Fue tratada con quimioterapia, cirugía, radioterapia, de la cual recibió más de 30 sesiones, y fue sometida a mastectomía total derecha en el año 2017. Este es el tratamiento actual. Toma ácido fólico, toma hidroxicloroquina, toma micofenolato de mofetilo, leflunomida, docetaxel, escitalopram, lisinopril, bisoprolol. Este es un tema muy importante, sobre todo porque el bisoprolol fue iniciado en fechas recientes porque le habían encontrado taquicárdica de forma persistente, bromuro de ipratropio por sintomatología respiratoria y le había sido suspendido la vinorelbina porque tenía un cuadro febril y trastuzumab además. Había recibido 2 sesiones de carboplatino. Al examen físico, bueno, nada más destacar que había sido diagnosticada con COVID-19 por síntomas y prueba rápida
en enero de este año. Al examen físico presentaba linfadenopatía en el cuello, el tórax era un tórax excavado, tenía presencia de un catéter venoso central tunelizado para la administración de quimioterapia, aumento de transmisión de los ruidos respiratorios en ambos ápices, en la auscultación del resto de los campos pulmonares tenía estertores vivaces, los cuales eran más importantes y audibles en la base izquierda, abdomen excavado, no visceromegalia y tenía un dolor exquisito en la fosa ilíaca derecha. El resto de la exploración abdominal era normal, los ruidos gastrointestinales eran normales y también presentaba una lesión tibial anterior derecha de 10 centímetros de diámetro eritematosa. El examen neurológico no había datos de focalización. Yo quisiera que tomaran al menos 10 segundos para pensar en los posibles diagnósticos diferenciales, sabiendo que estamos hablando de tuberculosis. Lo voy a dejar rápidamente para que ustedes lo puedan consultar en su domicilio o bien donde se encuentren, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En el sentido de las manecillas del reloj tenemos los estudios tomográficos que tiene esta paciente. Hay que recordar que tiene modificación anatómica por la mastectomía, por la colocación del catéter, que son evidentes en la parte superior del lado izquierdo. Esta es la primera tomografía que tenemos a mediados del año pasado. Tenía datos de fibrosis pulmonar, inclusive había sido atribuida a la enfermedad reumatológica. En el lado superior del lado derecho tenemos los cambios en la tomografía con los que se presenta en este momento y vemos los cambios muy importantes que están descritos como dilatación bronquial, la formación de una cavitación en la parte medial del pulmón, sobre todo del pulmón izquierdo, y en la parte inferior izquierda, con un simple estudio de expectoración, esta paciente tiene una infinidad de bacilos ácido alcohol resistentes. La tinción que está en la parte inferior izquierda es una tinción de Ziehl-Neelsen, lo cual quiere decir que esta paciente, que había sido abordada como la probabilidad de actividad de la enfermedad de cáncer de mama o bien la combinación de enfermedad reumatológica, se trataba de una tuberculosis muy probablemente incubada en los últimos meses y atendida básicamente con síntomas. Y esto es un tema que debemos de destacar mucho porque no debemos dejar de lado en cualquier escenario la tuberculosis. Hay que recordar que hasta el COVID todo parecía ser muy sencillo y sobre todo porque las guías nos recomendaban hacer estudios radiográficos, estudios tomográficos. Vean ustedes el peso de la evidencia que tiene este artículo, publicado en el año 2017, inclusive la radiografía de tórax se considera más que suficiente, ideal por costos, por la factibilidad de hacerlo, y nos daba un puntaje bastante asertivo y bastante adecuado para poder llegar al diagnóstico de tuberculosis. Sin embargo, vino a cambiar las cosas totalmente la enfermedad COVID-19, porque sabemos muy bien que algunos infiltrados pueden no ser evidentes o pueden ser diagnóstico diferencial de otras enfermedades pulmonares, y el punto aquí a destacar es de que esta información probablemente se haya quedado desactualizada con la aparición de esta enfermedad a finales del año 2019. ¿Cuál es el mundo ideal del diagnóstico? Y esto también quiero destacarlo mucho porque nosotros seguimos siendo personas que hacemos diagnóstico con métodos que tienen más de 125 años. La forma que más comúnmente se emplea para llegar al diagnóstico en nuestro medio sigue siendo la vaciloscopía, cuyos principios se remontan a finales del siglo XIX. Es la estrategia más común en países con recursos limitados. Hay que recordar que más del 90% de los diagnósticos de tuberculosis hoy en día son hechos justamente en países de tercer mundo. Y la tuberculosis, justamente en ese número, pues más del 91% de casos están siendo descritos en países del tercer mundo. Hay nuevos ensayos que ustedes pueden ver en el diagrama del lado derecho, sobre todo ensayos rápidos con un adecuado nivel de sensibilidad y especificidad. Sin embargo, siguen estando lejos de ser empleados de forma masiva, sobre todo por tema de costos y la instalación de tecnología y la preparación del personal que lo puede llevar a cabo para el diagnóstico en muchas entidades federativas de nuestro país. Lo que sí sabemos hoy en día es que estando finalizando estos primeros 2 años de la enfermedad por COVID-19, tomando en cuenta que las primeras muertes ocurren en la segunda quincena de enero de 2020, las muertes por tuberculosis aumentan nuevamente y en buena medida se atribuye a que COVID-19 distrajo nuestra atención acerca de lo que representa la tuberculosis como un real problema de salud.
La pandemia ha causado más de 6 millones de muertes, que es una población mayor al estado de Puebla, pero no son todas las que han ocurrido, probablemente han ocurrido más. Y un tema muy importante a destacar es que probablemente algunos de estos pacientes, en algunos países, sobre todo con una incidencia de tuberculosis elevada, como puede ser el subcontinente de la India, o puede ser el sudeste de Asia, o puede ser África ecuatorial, son atribuibles a COVID, pero en realidad lo que tienen es un padecimiento subyacente por tuberculosis. Los efectos colaterales por COVID-19, que ya se ha hablado mucho de ellos, también tiene que ver con la parte inmunológica. Recuerden ustedes que parte del manejo de estos pacientes, sobre todo para formas moderadas, severas, incluyó el tema de utilizar esteroides o inmunosupresores que pueden también estar detrás de la activación de la enfermedad por tuberculosis. ¿Cuál es la evidencia más reciente? Y esto fue publicado por la OMS en fechas recientes, es que las muertes estimadas por tuberculosis aumentaron el año pasado por primera vez en más de una década y más casos se consideran que no fueron detectados ni tampoco fueron tratados. Por ello, COVID-19 está ejerciendo una presión inmensa sobre la atención médica en todo el mundo, sobre todas las demás enfermedades. Podemos hablar de las enfermedades crónicas, como lo es el cáncer, como lo es diabetes mellitus, como lo es enfermedad cardiovascular, pero también lo hace con la enfermedad número 1 causante de muertes en el mundo desde el punto de vista infectológico hasta la aparición de COVID, como lo es tuberculosis. Recuerden ustedes que este escenario que pongo aquí en la diapositiva, pues se repitió muchas veces. Digo, lógicamente estábamos en un momento en donde la atención médica, México no fue la excepción. México es uno de tantos países que vio sobrepasadas sus capacidades de atención médica y entonces salas de hospital y las clínicas estaban llenas por pacientes con COVID, sobre todo en los picos más importantes, finales de 2020, principios de 2021 y mediados de 2021. Y en ese escenario, muchos pacientes que no cumplían con la definición operativa de enfermedad o bien tenían prueba negativa, aun cuando tuvieran síntomas respiratorios, podían ser rechazados. Y obviamente se combinaba también con un escenario que más adelante puede ser que represente un factor de riesgo importante para la emergencia de tuberculosis en otro grupo poblacional que nosotros como médicos internistas no atendemos, como son los niños, porque hubo un retraso muy importante y vamos a ver la estadística de cómo nos fue en vacunación en el año 2020 y 2021. Y entonces, estas también son víctimas indirectas de la pandemia y evidentemente también es un resultado de la misma pandemia. Entonces, no debemos olvidar que antes de coronavirus, en el año 2019 para atrás, la tuberculosis era y probablemente siga siendo la principal causa de muerte en el mundo por un solo agente infeccioso. Cobra más vidas que la combinación de VIH-Sida y el paludismo o malaria combinados, que Mycobacterium tuberculosis sigue siendo una enfermedad curable y prevenible y que la forma más fácil de transmisión es por la vía aérea, por lo cual la detección de casos activos sigue siendo prioritaria para la contención de esta enfermedad. Un indicador clave que nosotros debemos de recordar es el número de personas recién diagnosticadas, y esto se señaló en el Día Mundial de la Tuberculosis, que fue celebrado el pasado 24 de marzo. Esto cayó de 7.1 millones de casos en 2019 a 5.8 millones de casos en 2020. Y esto no significa que haya menos tuberculosis, significa que a los sistemas de salud o a las diferentes clínicas que hacen diagnóstico, se redujo probablemente la visita de personas que cumplían con una definición operativa o tenían un factor de riesgo o eran sospechosas desde el punto de vista radiológico o de la presentación clínica, y se redujo casi un 20%. Entonces es muy importante porque eso significa un retroceso. Veníamos incrementando la capacidad de hacer diagnóstico y se retrocedió al nivel que teníamos a principios de la década pasada. Significa entonces, porque la enfermedad no se detiene, que cada vez hay una brecha mayor entre personas que tienen la enfermedad versus aquellas personas que no son detectadas y por supuesto que tampoco van a tener tratamiento. Y hay un escenario muy importante, y recuerden ustedes que se ha señalado, el uso de antimicrobianos se disparó con la pandemia de COVID. México, al igual que muchos otros países,
e incrementamos el uso de antimicrobianos, muchos de los cuales tienen actividad micobactericida. Entonces, un tema muy importante y que nosotros apenas estamos empezando a ver la punta del iceberg es justamente que los pacientes van a empezar a tener fenómenos de retardo del diagnóstico porque tienen tratamientos incompletos. Recuerden que quinolonas, beta-lactámicos pueden tener, aminoglucósidos pueden tener actividad contra este Mycobacterium tuberculosis. También menos personas son revisadas y hay un número mayor de personas que se mantienen alejadas de los sistemas de atención médicas que en cualquier momento, inclusive ahorita que hay un rebrote en Asia Oriental, pues están sobrecargados con la atención de pacientes con COVID-19. Se estima que 10 millones de personas desarrollaron tuberculosis el año pasado, lo cual no es un número menor. Y si tomamos en cuenta que aproximadamente poco menos de 6 millones de personas fueron diagnosticadas, entonces quiere decir que 4 millones pasaron por alto el diagnóstico de tuberculosis y muy probablemente muchas de estas personas pueden tener un deceso o pueden tener una complicación seria por la falta de diagnóstico oportuno. Tan solo en términos de cómo nos va en tuberculosis, la OMS dice que solo 16 pacientes, o sea, los pacientes, países, representaron el 93% de déficit de casos diagnosticados, incluyendo los países más poblados del mundo, como es India, Indonesia, Filipinas, pero también aparece en ese escenario en América Latina en un número menor, pero no deja de destacar México, Argentina y Perú. Bien, ¿cuál es la carga mundial de enfermedad? Esto fue presentado por parte de la OMS. Estas son diapositivas que tiene la presentación de la actualización de tuberculosis en el año 2021. Esta actualización todos los años es hecha en el primer trimestre y justamente se presenta los días 24 de marzo. Y vemos cómo el número de personas que se diagnostica pues sigue en descenso a partir del año 2020-2021. Se cree que también seguimos teniendo este rezago. Sin embargo, el número de casos se mantiene prácticamente estable y sabemos que también aparejado con todo esto, siendo la tuberculosis una enfermedad que se ensaña con los grupos socioeconómicos más vulnerables, lógicamente la pandemia trajo consigo trastornos socioeconómicos, desempleo o situaciones que obviamente es un factor de riesgo para la aparición de tuberculosis. ¿Cuál es la situación de tuberculosis en las Américas? Esto fue para el año 2020. Presentado son los casos estimados, las muertes, los casos de tuberculosis 15 años y sobre todo los asociados a la infección por VIH. Vean ustedes, no estamos solos en el tema de países en vías de desarrollo. Si nos comparamos, en este caso es la publicación de la revista epidemiológica de Estados Unidos que publica el CDC, el MMWR. Es una revista que yo les invito a que puedan consultar ustedes para que vean cómo va el estado de las cosas de varias enfermedades que son de reporte obligatorio en ese país y sobre todo tomando en cuenta que algunos escenarios ya empiezan a ser muy semejantes a esos países. Número uno, por la interacción que existe entre nuestro país, nuestra población y la población de Estados Unidos, y que paulatinamente la población, sobre todo del oeste de Estados Unidos, se asemeja más a la composición de nuestro país por la inmigración sostenida de personas de origen mexicano hacia esa zona de Estados Unidos. Ellos también tienen un retroceso, vean ustedes, en el año 2019, pese a que la tasa estimada de Estados Unidos es de las menores de todo el continente americano, también tienen un retroceso para el año 2020 y estiman que hay un déficit en el diagnóstico de casos para el año 2021. Vean ustedes, esta es la caída que les hacía mención. Si ustedes comparan las gráficas, hay un descenso que va de la mano de la mejoría de las condiciones socioeconómicas o del diagnóstico, pero tiene un retroceso, una caída, se ve como la curva tiene un descenso pronunciado entre el año 2019 y 2020 y apenas empieza a recuperarse para el año 2021. Entonces, la pandemia por coronavirus ha causado enormes impactos sanitarios, incluye obviamente la provisión y acceso a los servicios esenciales de tuberculosis y esto incluye, obviamente hay que saberlo, incluye métodos de diagnóstico. ¿Okay? Si los pacientes sintomáticos respiratorios por sospecha de COVID no se les hace una prueba, más que la prueba para COVID, y se deja de lado la posibilidad de hacer un estudio de expectoración por el temor que existía y que obviamente está sostenido de contagio, lógicamente vamos a dejar de hacer diagnóstico tomando en cuenta
que sigue siendo la baciloscopía y en algunos escenarios también el cultivo, la forma como llegamos a diagnosticar tuberculosis. Lógicamente, la cantidad de personas también se redujo notablemente y la carga de enfermedad seguramente empezaremos a ver que cada vez es más grande, como el caso que vimos anteriormente. Recuerden ustedes que esta paciente fue diagnosticada apenas hace unas semanas. ¿Y qué traduce esto? Que durante 2 años fue vista por diferentes escenarios, tanto de la especialidad oncológica como especialidad cardiológica, respiratoria, y en muchos de ellos el diagnóstico no fue tomado en cuenta, probablemente por las circunstancias que vivía y seguramente también movido un poco por el tema de los tiempos que nos estaban acechando en ese momento. Bien, ¿qué es lo que sabemos entonces? Es que el número de muertes por tuberculosis se reduce. Esto es un fenómeno artificial. Lógicamente esperamos de que cuando ya se haga un análisis de las muertes mediante estudios estadísticos, encontremos que ocurre lo inverso. Bien, refleja entonces que la oferta está afectada, la capacidad para continuar dando servicios. Sabemos muy bien que se ha orientado durante 2 años prácticamente y sobre todo en algunos meses críticos se desvió prácticamente su totalidad a la atención de COVID-19, pero también la demanda. Eso es un tema muy importante, sobre todo por lo que destaca en la parte final del párrafo, es que los síntomas se parecen entre lo que es COVID-19, tos, disnea, los cambios a nivel radiológico, con lo que puede ser la presentación de tuberculosis. Aunque hay claras diferencias también, puede haber similitudes y esto hace que en el tiempo de pandemia todo se haya considerado, o la gran mayoría de diagnósticos se haya considerado que puede ser compatible con COVID-19. Bien, después de recopilar estos datos de 14 países con alta carga de tuberculosis en un periodo inicial de la pandemia, que fue de enero a junio de 2020, recuerden ustedes que fue cuando empezaron los casos en la costa este de Estados Unidos, en Lombardía, el norte de Italia, en regiones de España y en algunos otros países como Irán, que tuvo un brote importante, recordarán ustedes, asiático, básicamente la provincia de Wuhan, pero no fueron muchos datos los que pudimos recabar a partir de ese periodo porque apenas estaba expandiéndose la enfermedad de COVID-19. Lógicamente empezamos a ver cómo se comportaban en tiempo real más adelante. Y este es el gráfico que se alcanza a visualizar, cómo fueron los casos diagnosticados, cómo cae dramáticamente el reporte de casos por año. Vemos 2016, 2017, 18, 19 y después. Esta caída pronunciada justamente ocurre en estos primeros meses porque las personas pues se contienen, tanto los pacientes, familiares como el sistema de salud en el reporte o en el estudio de estos pacientes con síntomas respiratorios. Luego de aumentos sostenidos, vean ustedes la caída, tenemos un retroceso y obviamente hay todavía interrupciones continuas en el año 2021, por lo cual las metas de control de tuberculosis, que las vamos a ver más adelante, que eran bastante, pero bastante optimistas, que se esperaban sentar esas bases entre el año 2018 y el año 2022, se han vuelto inalcanzables en estos términos. Y vemos aquí más para que ustedes tengan una orientación de cuál era la tendencia que se tenía en ese momento. Y vean ustedes cómo podemos ver esa tendencia, la interrumpida, entrecortada, pues es lo que se esperaba en ese momento después del cambio que ocurre con COVID-19. Sin embargo, hoy en día se cuestiona mucho esto y lo vamos a ver en gráficos más adelante. Las líneas rosa están sobrepuestas por parte de un servidor, donde no sabemos hacia dónde se van a mover. Seguimos pensando que los casos van a tener un descenso, pero no sabemos qué pasará entre los años 2022, 2025, y nuevamente vuelvo a poner esto sobre la mesa. Recuerden ustedes lo que dijo en Sanud hace algunos meses, lo que representó la pandemia en términos metabólicos. Tan solo en la población mexicana se estima que las personas adultas de 18 años, o por arriba de 18 años, se ganó el promedio de peso, fueron 8 kilogramos, lo cual representa obviamente un retroceso en los términos de control de enfermedades crónico-degenerativas, básicamente diabetes mellitus. Y sabemos que diabetes mellitus en los ensayos de Orizaba y Huachinango, que
fueron hechos hace 20 años, un poco menos, fueron ensayos muy grandes. La diabetes mellitus es hoy por hoy el factor de riesgo más importante que lleva a tuberculosis en nuestro país. Entonces, tenemos la combinación de un escenario metabólico descompensado y de un escenario de falta de diagnóstico de tuberculosis, por lo cual este escenario optimista de que los casos iban a seguir disminuyendo, vean ustedes, se contemplaba el fin de la tuberculosis como enfermedad que debiera preocupar a los sistemas de salud para el año 2035. Nuevamente, esto es cuestionado porque probablemente tengamos un retroceso que obliga a que estas metas se replanteen para más adelante. Esto no estamos solos en esto. Esto es una tendencia que ha ocurrido en otras regiones del mundo, sobre todo en las regiones más densamente pobladas, como Asia Sudoriental o el Pacífico Occidental, que tiene una incidencia también muy elevada de tuberculosis. Vean ustedes, estas son las tendencias que ocurren a nivel mundial. Estas son las 6 regiones que tiene dividida la OMS, la región africana, región europea, región de las Américas, el oriente de la cuenca del Mediterráneo o el Medio Oriente, la región del sudeste asiático y la región del Pacífico Occidental. Y vean ustedes, en todos hay un retroceso muy importante en el diagnóstico de estos casos. Si bien es cierto que algunos ya tenían cierta tendencia a la mejoría, como la región europea en la parte inferior izquierda, la parte inferior central, la región del Medio Oriente, en las otras regiones o estábamos estáticos o estábamos creciendo en diagnósticos y tiene un retroceso importante para lo que representa el año 2020. Bien, los gráficos del lado derecho son puestos por un servidor, están sobrepuestos a la gráfica que se toma del reporte de la OMS y vemos aquí cómo la brecha de personas se incrementa. Y nuevamente, estas personas que no son diagnosticadas son pacientes que tienen tuberculosis activa y que lógicamente representa el principal factor de riesgo para la diseminación de enfermedad, independientemente de cuál sea su tarea o su trabajo o dónde vivan en cada país. Recuerden ustedes que América Latina y México particularmente es un país urbanizado. El 85% de las personas, incluso un poco más, hoy en día no sabemos la estadística de la INEGI, pero sabemos que viven en unidades, en ciudades o en poblados que tienen más de 5,000 habitantes, lo cual les saca de ser definido como área rural. El área rural se ha quedado relativamente estancada en el impacto. Si bien es cierto que la tuberculosis se ensaña particularmente con lugares alejados, el área urbana le proporciona mucho más ventaja para expandirse de forma facilitada. Bueno, este gráfico es un gráfico que también tiene la OMS, todos los cuadros fueron añadidos por un servidor. Entonces, la flecha café menciona la de notificación de México. México sí se estima que es uno de los países que tiene, desafortunadamente, una evasión en el reporte de casos y en lo que se espera de tuberculosis más importante de todo el continente americano. Solo nos supera, en este caso, vemos República Dominicana, El Salvador, Jamaica, Guatemala, son países que están por debajo de nosotros y, lógicamente, esto representa un riesgo muy importante a lo que vamos a ver en los siguientes años en términos de diagnóstico de tuberculosis. Vean ustedes, estas son las tendencias que hemos visto en otras partes del mundo. Voy a ir un poco más rápido porque quisiera no dejar de señalar lo que ha ocurrido en nuestro medio y por qué se explica la potencial emergencia o reemergencia de tuberculosis como un problema de salud. Vean ustedes cómo cuando la primera vez, la gravedad del impacto, la medida en que se establecieron, se cumplieron las restricciones y la capacidad que tuvo para contener no solo COVID, sino el resto de problemas de salud, el propio Sistema Nacional de Salud. Y este es un tema muy importante. Vean ustedes, México no es de los países con mayor carga de enfermedad, pero está, para fines comparativos, si ustedes lo ven en el mapa del lado derecho, encontramos cómo estamos posicionados por el número de casos. Vean ustedes la tasa de incidencia estimada. Para declarar que una carga de enfermedad es elevada, es más de 44 casos por cada 100,000 habitantes. México tiene 24 casos por cada 100,000 habitantes, entonces, como un fenómeno comparativo, se pone a México. Sin embargo, no significa que estemos mejor en términos de la variación de notificación y de los casos reales de tuberculosis. Esto es muy importante porque México es uno de los países más poblados de todo el continente americano. Si lo comparamos, en este caso, con otros países que tienen una tasa
baja o considerada baja, en este caso que son de menos de 10 casos por cada 100,000 habitantes, tenemos Costa Rica, Cuba, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, con sistemas de salud los cuales nos podemos equiparar en términos de cómo estamos en provisión de asistencia, de diagnóstico y obviamente del inicio de tratamiento para la enfermedad tuberculosa. Bien, este es el panorama que tenemos en el continente americano. Vean ustedes el retroceso que representó el año 2020, lógicamente la brecha, ¿no? Que representó esto. Y un tema muy importante abajo. Vean ustedes, el 27% de los casos del año 2020 fueron diagnosticados mediante pruebas rápidas. Esto es, pruebas nuevas que lógicamente representan una inversión en tecnología relativamente elevada y que desafortunadamente no está al alcance de la mayoría de sistemas de salud de nuestro continente. Entonces, el poco menos del 75% sigue siendo diagnosticado mediante la metodología tradicional. Bien, vamos a irnos a un panorama que también nos debe llamar mucho la atención y que representa el tema del déficit de vacunación, lo cual obviamente traduce la posibilidad de que la misma vacuna que se emplea para tuberculosis no se haya administrado en una población o en la población que lo requiere. Vean ustedes, este es el caso de la DPT, México, está en primer lugar, bueno, en primer lugar es la India, Pakistán, Indonesia, Filipinas. Esta es información de la UNICEF, es una agencia de las Naciones Unidas, y vean ustedes lo que se espera de pérdida de administración de esta vacuna de la primera dosis en niños menores de 1 año. Hay dos países también, Argentina y Venezuela, con su propia situación en temas de salud, que también están en los primeros lugares en aquellos países que no tuvieron la oportunidad de vacunar a un porcentaje importante de su población infantil. Vean ustedes, entonces vamos a trasladar las líneas verdes y amarillas, están sobrepuestas por un servidor para hacer más gráfica la explicación. Vean ustedes el retroceso que representa el diagnóstico de tuberculosis multiresistente, multidrogoresistente. Y este es un tema muy importante porque ya vienen resistentes al momento del diagnóstico, sea que es una recaída o son casos de primera vez. La pérdida del diagnóstico de estos casos significa que estos casos siguen circulando y siguen transmitiendo enfermedad lógicamente resistente, lo cual representa un escenario de altísimo riesgo para que más adelante, en los años venideros, empecemos a ver un número mayor de casos de tuberculosis resistente. Bien, entonces este es el panorama que nosotros debemos vamos a analizar, porque eso es lo que nos va a tocar trabajar en los próximos años. También hay una reducción en la inversión que se emplea a nivel mundial en la atención de tuberculosis. Vean ustedes, hay un retroceso de más o menos un 10%, pero el número de casos estimados que va a crecer en una proporción inversa. También hay una reducción en la cobertura de la vacuna de la BCG, que era lo que les mencionaba anteriormente cuando hablaba de la vacuna DPT. Y este es el panorama que se presenta. Vean ustedes, diabetes mellitus y tuberculosis. Recuerdan ustedes los ensayos de Orizaba, de Huauchinango, incluso fueron publicadas en revistas de alto impacto, México, Guatemala, Estados Unidos y Puerto Rico. Y lo señalo mucho porque Estados Unidos y Puerto Rico tienen una baja incidencia de tasa estimada de tuberculosis. Sin embargo, la relación de tuberculosis y diabetes mellitus está plenamente establecida, casi al mismo nivel en porcentaje que México y Guatemala, pero desafortunadamente tanto México como Guatemala, las tasas de incidencia son notablemente mayores, y México hoy por hoy es el país número 1 del continente americano que tiene la mayor relación entre tuberculosis y diabetes mellitus, con un 28%. Bien, las pruebas de sensibilidad a fármacos siguen siendo todavía algo que no ocurre en la mitad de los casos a nivel de todo el continente americano. Desconocemos la casuística para nuestro país, pero probablemente tengamos una dinámica relativamente semejante. Y esto es un tema muy importante porque el esquema es estandarizado. Le seguimos dando exactamente lo mismo a todas las personas si no hacemos un estudio de sensibilidad. Y recuerden ustedes el panorama que estábamos mencionando anteriormente. Es muy probable que empecemos a ver un número gradualmente mayor de casos de tuberculosis multidrogoresistente. ¿Qué pasa con el número y el porcentaje de casos estudiados de resistencia a quinolonas? También es otro grupo de fármacos que no había mencionado anteriormente.
Hay un artículo que tiene ya varios años que se llama Abatiendo las puertas de la sala de urgencias. Es un artículo dirigido hacia médicos de primer contacto que ponía en perspectiva que cuando nosotros damos tratamiento empírico para enfermedades respiratorias, como ocurrió con COVID, que no tenía una justificación plena el uso de antimicrobianos, empezábamos a ver una tasa de resistencia elevada, pero también en este estudio que fue hecho sobre todo en lugares empobrecidos urbanos de Estados Unidos como la ciudad de Baltimore, también un número importante de personas tenía tuberculosis. Recuerdan ustedes que las quinolonas son micobactericidas y son medicamentos de primera línea. Y lógicamente, ¿qué aparecía con estos? Había mejoría de síntomas, retrasábamos el diagnóstico, mandábamos a su casa a un paciente parcialmente tratado y lógicamente esto representaba un factor de riesgo mucho más importante. Entonces, vean ustedes qué es lo que está pasando con tuberculosis. El uso de quinolonas está prácticamente proscrito si nosotros tenemos una sospecha de que este paciente pueda tener tuberculosis. Aún así sea por diagnóstico diferencial, siempre busquen tuberculosis como una de las causas subyacentes. Me voy a pasar directamente a lo que representa la reducción en el acceso al diagnóstico y tratamiento. Lógicamente, los fallecimientos como el proceso más grave o lo que representa más grave en este escenario. Es preocupante que el tratamiento para la tuberculosis resistente a medicamentos haya disminuido, así como el tratamiento preventivo, que es un escenario totalmente inexplorado. Hay que recordar un escenario muy importante, y es que la tuberculosis o la quimioprevención para tuberculosis, la enfermedad no diagnosticada o sin síntomas, sigue siendo todavía un escenario que nosotros no hemos explorado muy bien. Hay que recordar que la determinación en tiempos actuales, si se hace mediante cuantiferón, representa un costo muy importante para el Sistema Nacional de Salud, que la prueba de PPD es una prueba que también ha escaseado notablemente, y esto tiene ya un tiempo que todos ustedes seguramente lo conocen de primera mano en sus unidades, y lógicamente el hacer diagnóstico mediante nuevas metodologías es un reto aún mayor por los costos que representa y lógicamente para el inicio del tratamiento también. Obviamente esto no va a ser lo único, hay que recordar, hay algunos países, México afortunadamente pues no hemos tenido una emergencia o reemergencia de casos de poliomielitis. A otros países desafortunadamente sí lo han presentado, no en el continente americano, pero sí tenemos poliomielitis, paludismo, lógicamente VIH-Sida, aun cuando VIH pareciera no haberse exacerbado por el tema de COVID. Hay un fenómeno bastante interesante que será motivo de otra plática. El tema importante es que muchos pacientes probablemente dejaron de ser diagnosticados para VIH porque tenían el temor de acercarse a unidades médicas que les proveían del diagnóstico, y que la OMS y UNICEF habla de que este escenario de las vacunas, pues tampoco estamos solos en ello. Aproximadamente 23 millones de niños no recibieron vacunas básicas en los servicios de inmunización durante los años de la pandemia. Bien, vamos a terminar con este caso clínico que también tuve la oportunidad de evaluar hace pocos días, pocas semanas. Esta es una mujer de 44 años, trabaja en el hogar, es casada, 2 hijos. Los 2 hijos son mayores de edad. Uno de ellos es estudiante universitario, el otro es trabajador. Es una paciente diabética, 4 años de evolución. No ha tenido control de su diabetes mellitus desde el inicio de la pandemia por el temor a infectarse, por lo cual ha permanecido recluida en su hogar. Acude en diciembre de 2021, en la víspera de la Navidad, con dificultad respiratoria, con tos, y lo primero que se consideró, recuerden ustedes que estábamos transitando en ese momento por el brote de la variante Omicron. Fue aislada en la unidad COVID. Sin embargo, un tema muy importante es que ella se presentó caquéctica. Tenía una caquexia, como bien lo dijo un colega que también tuvo la oportunidad de verlo. Esto representa lo que en el siglo XIX se definió a la tuberculosis como la tisis, un consumo total que tenía esta paciente. Tenía extensa patología pulmonar, lo vamos a ver más adelante. También había linfadenopatía con predominio mediastinal y afección renal descrita como probablemente de origen granulomatoso. Estos son los laboratorios con los que se presenta la paciente. Es una paciente anémica, 8.4 gramos de hemoglobina, hematocrito de 26.3.
volumen corporal medio de 67.8 fentolitros, plaquetas 471,000. Estos son los parámetros renales. Recuerden que es una paciente consumida y vean ustedes el nitrógeno urea y la urea y creatinina sérica. Ella se le hacen pruebas en ese momento, es VIH negativo, también tiene prueba de virus B, virus C negativo, VDRL negativo, y estos son los marcadores. Proteína C reactiva, un proceso inflamatorio muy importante con procalcitonina elevada y niveles de hierro sumamente reducidos. Y bueno, esto es lo que encontramos con esta paciente, un extenso proceso de destrucción pulmonar. Y vean ustedes, probablemente estas lesiones no las hubieran visto en épocas recientes. Estamos hablando, otra vez, no quiero dejar ocultar que esto se trata de un caso de tuberculosis. Pero esta paciente, cuando fue abordada originalmente, lo primero que se dijo es, lo más seguro es que sea COVID, y se mandó al área COVID. Y vean ustedes la descripción que hace el médico radiólogo: la formación de cavernas, la pared gruesa, la dilatación bronquiolar que llega a tener, que mucho de lo que nosotros vemos como cavernas no es más que la dilatación sacular de los bronquios. Y vean ustedes, si ven los tejidos blandos, es una paciente que está verdaderamente consumida, tenía un peso, un índice de masa corporal estimado por abajo de 18. Y bueno, probablemente el gráfico no nos alcance a detallar, pero quienes lo estén viendo en su computadora puedan dar un acercamiento a la imagen. Este es el estudio de que se recibe en el laboratorio de microbiología. Fue muy fácil hacerlo, no hubo necesidad de hacer un concentrado del mismo. Y vean ustedes lo que encontramos. Son múltiples bacilos ácido alcohol resistentes. El cultivo posterior es de Mycobacterium tuberculosis. Inicia tratamiento antituberculoso. Egresa para continuar el tratamiento directamente observado. Ella viene del sureste de la Ciudad de México y desafortunadamente el reporte que se tiene, justamente, ella se quería ir a su casa ya teniendo el diagnóstico, un poco más por las fechas, porque quería estar en su domicilio. Aun cuando su estado clínico estaba bastante comprometido desde el punto de vista nutricional, no tenía ningún otro compromiso hemodinámico. Sin embargo, desafortunadamente, el reporte que se tiene es de una muerte súbita justamente en el día de Navidad. Y con esto quisiera señalar, con estas conclusiones, que la pandemia trajo consigo todo un desastre. Muchas personas se vieron directamente afectadas, perdieron familiares, perdieron empleo, perdieron muchas cosas, pero que no está limitada solamente a lo que es SARS-CoV-2. Una vez que pase la pandemia, estamos viendo que actualmente hay una disminución en el número de casos. Vamos a esperar, desafortunadamente, que otras enfermedades empiecen a retomar ese lugar. Y recuerden ustedes lo que ocurrió en el sur de Estados Unidos, una vez dejaron de utilizar el cubrebocas, que también es una invitación a reflexionar acerca sobre el pronto retiro del cubrebocas. No lo sabemos todavía, pero bueno, ¿qué pasó en ese escenario? Emergieron todas las enfermedades respiratorias que habían estado desaparecidas del mapa epidemiológico. Apareció, por supuesto, influenza, virus incisional respiratorio, metaneumovirus, otros coronavirus volvieron a aparecer en el reporte epidemiológico. Lógicamente vamos a tener que volver a atender este tema de salud que no desapareció, simplemente retrocedió por las medidas que se tomaron en su momento. Se requieren acciones urgentes y esto es un tema que así lo debemos de ver. Es urgente mitigar y revertir el impacto de la pandemia por COVID en el acceso a servicios por tuberculosis. Y el servicio de tuberculosis puede no ser necesariamente el laboratorio, puede ser el consultorio de cualquiera de nosotros, puede ser la necesidad de tomar un estudio de expectoración, puede ser la necesidad de tomar un estudio de imagen, la de usar un cubrebocas. Y otra vez vuelvo al mismo escenario. Recuerden, estamos relajando la medida de no utilizar cubrebocas. Si la forma de transmisión facilitada por tuberculosis sigue siendo la vía aérea, el hablar, el toser, el estornudar, lógicamente el cubrebocas pudiera ser una barrera de defensa ante esa situación. Aprovechar las lecciones aprendidas de COVID. Digo, ¿aprendimos algo? Sí, aprendimos de que debemos hacer diagnóstico masivo. Todo el mundo hablaba de pruebas accesibles, de pruebas disponibles, pero dejamos de lado otras enfermedades que siempre han llamado y levantado la mano por ello. Tuberculosis es probablemente hoy por la que más exige una atención
en métodos de diagnóstico. Y no solo métodos de diagnóstico como los que se hacían anteriormente, como la vaciloscopía, también en métodos de diagnóstico como los que se hacen con COVID, que son moleculares. O sea, nadie se atrevería a hacer diagnóstico de COVID si no fuera por una prueba molecular. Hoy en día tuberculosis también requiere, necesita y llama la atención acerca del diagnóstico facilitado que requieren poblaciones en donde la tuberculosis no ha desaparecido, sino por el contrario, puede ser que permanezca por varios años más. Tenemos la adaptación de los sistemas de salud, o sea, la readaptación a las necesidades que representa la tuberculosis, un verdadero sistema de control de infecciones, la implementación de un sistema que pueda abarcar todo esto y establecer aquellos mecanismos para adoptar e implementar las recomendaciones que respecto a tuberculosis se han hecho y, por supuesto, nuevamente darle recursos a tuberculosis como la enfermedad que siempre ha sido un verdadero azote para la humanidad. Con esto me despido de todos ustedes, dejo a continuación mis datos para que quien tenga alguna duda, alguna pregunta, podamos interactuar más adelante. Nuevamente agradezco al Colegio de Medicina Interna por la invitación, al doctor Rubén Gómez, a toda la mesa directiva que actualmente acompaña al doctor Rubén Gómez en su gestión y nuevamente agradezco la atención a esta plática. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Bien, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar en nuestra sesión. Me permito informarles que tenemos 750 asistentes conectados en línea, más alrededor de 70 en redes sociales, en YouTube otro número importante. Agradecerle a Jorge su plática de interés en esta actualidad del post-COVID y la tuberculosis como una enfermedad que pudiera tener un repunte en esta época, a Raúl. Y pues bueno, para empezar con las preguntas, el doctor José Manuel Flores, aparte de felicitarte, Oscar, él dice que ante una sospecha de tuberculosis renal, ¿cuál es la prueba diagnóstica? Si sigue realizándose bares en orina en serie de 10 o qué recomiendas. Muy bien, ¿sí se escucha? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Básicamente este es un tema muy importante, sobre todo en el contexto de tuberculosis extrapulmonar. Lo mencionábamos, voy a hacer un poco de propaganda acerca de la tuberculosis extrapulmonar, porque si de por sí la tuberculosis pulmonar sigue siendo dejada de lado ahora por el COVID y antes por algunas otras patologías, la tuberculosis extrapulmonar se suele encontrar más por un fenómeno serendípico y en este sentido no estamos solos. Esto es una descripción que se ha hecho en muchas partes del mundo. Particularmente en la tuberculosis renal hay todavía esta situación de que las vaciloscopías en orina pueden dar falsos positivos, sobre todo en el contexto de algunas otras micobacterias saprófitas del tracto urinario distal. Y es un tema muy importante, sobre todo porque si yo sospecho solamente por el tema de que a lo mejor encuentro alguna vaciloscopía positiva, eso no es equivalente a tuberculosis renal. Hay que recordar los cambios que da en el riñón la tuberculosis. Esto es un tema muy importante que ya no nos debe ser muy difícil de hacer un diagnóstico de imagen accesible, sencillo, como lo es el ultrasonido. Es un tema muy importante. En segundo lugar, recordar la piuria estéril también es una clave diagnóstica, no hay que dejarla pasar de lado. La hematuria asintomática también de los pacientes, o sea, que no se relaciona con litiasis, también es otro factor que nosotros debiéramos de asociar a la posibilidad de tuberculosis. Y por supuesto, el estándar de oro hoy por hoy sigue siendo el cultivo de orina seriado. Y nuevamente, vuelvo a reiterar, o sea, sí se puede hacer si nosotros tuviésemos la certeza, la seguridad de discriminar mediante vaciloscopía que se trata de bacilos de micobacteria en tuberculosis, precisamente, y no de otro tipo de micobacterias. Para eso están estas famosas pruebas rápidas que tienen algunos otros elementos que nos ayudan a confirmar que se trata de micobacteria en tuberculosis. Insisto, desafortunadamente no están al alcance. Yo espero que con la explosión tecnológica que ha representado COVID-19, esto pueda finalmente llegar a otras enfermedades que desafortunadamente han sido relegadas por muchos años, entre ellos tuberculosis, que tienen un impacto incluso mayor a lo largo de los años. Sabemos que todos los años hay 3 millones de muertes por tuberculosis
y de esa manera pues que estos diagnósticos sean mucho más precisos a lo que se siguen haciendo actualmente, que todavía tienen mucho de ser artesanales. Raúl, adelante. Gracias, Rubén. Buenas noches, Rubén. Jorge, muy buenas noches. Excelente charla, ¿eh? Y bueno, como bien decía el doctor Rubén Gómez, hay una buena cantidad de colegas conectados, o sea, una sesión muy exitosa con mucha convocatoria. Te mandan felicitaciones y también un buen número de preguntas. Una pregunta muy interesante que envía la doctora Gisela Arias, que también te felicita por la plática. Ella pregunta una pregunta muy puntual: si el uso de esteroides durante la fase de COVID favoreció este incremento en los casos de tuberculosis. Una muy buena pregunta, ¿eh? Oh, extraordinaria pregunta, porque nosotros no tenemos una respuesta. Sin embargo, es muy probable, y hay dos escenarios que yo quiero resaltar ahí, que seguramente pasaron muy rápidamente. Uno, recuerden que comentábamos, puede presentarse de forma simultánea COVID con tuberculosis. Entonces, el hecho de utilizar esteroide para el manejo de COVID, aun cuando se haya sido constatado, pero de la mano de tuberculosis, puede ser que haya manejado la enfermedad viral, no así la enfermedad tuberculosa. Entonces, ese es un escenario. Nos tocó ver en algunos casos tuberculosis floridas, o sea, tuberculosis plenamente diagnosticadas que de forma concomitante tuvieron tuberculosis y tuvieron COVID. Y lógicamente estaba contraindicado utilizar medicamentos inmunosupresores. Entonces, se restringía mucho el manejo y obviamente ustedes saben lo que representaba manejar un paciente con la necesidad de aislamiento, no solo por COVID, sino también por tuberculosis. Una necesidad de utilizar, una unidad que muy pocas veces se cuenta en el área hospitalaria. Y el segundo escenario tiene que ver con el contexto de pacientes que tuvieron únicamente COVID, que seguramente tenían subyacente tuberculosis, que es la mayoría de las veces lo que nosotros encontramos, no es primoinfección, sino reactivación de la tuberculosis. Recordar lo que ha representado COVID en patología crónico-degenerativa, lógicamente la combinación de diabetes mellitus y tuberculosis, que nosotros somos el primer lugar en toda América, en todo el continente americano, de la relación de esto, y que seguramente hubo un porcentaje significativo. No podemos ahorita estimar cuántos pudieron haber sido, pero pacientes sí pudieron haber tenido un factor de riesgo muy importante. Recordar que los esteroides se dieron de forma muy discrecional. Inclusive nosotros llegamos a encontrar dosis muy altas por tiempos prolongados, sin una respuesta clínica necesariamente que respaldara este uso, y probablemente lo único que representó no solo fue el trastorno metabólico, la hiperglucemia que tuvieron estos pacientes, sino también a la postre la posibilidad de reactivación de tuberculosis. Es una pregunta muy buena, no tenemos una respuesta, seguramente lo vamos a ver en los próximos años cuando veamos cómo se comportó la tuberculosis, los diagnósticos que tuvimos en el año 2022 en adelante. Del año 2021 me queda un poco la duda si fuimos muy claros en poder diagnosticar todas las tuberculosis que debimos haber hecho, por lo que había mencionado. Hubo un déficit en el diagnóstico precisamente porque toda nuestra atención se orientó hacia la otra patología. Muy bien, gracias, Rubén. Tu micrófono, Rubén. No se escucha, no se escucha. Bien, además de que hay muchas felicitaciones en el chat, hay una de las preguntas que refiere la posibilidad de desarrollar tuberculosis meningia a pesar de la vacunación con BCG, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, no? Bueno, en términos generales, nosotros seguimos viendo tuberculosis meningia en personas. Hay que hacer una discriminación muy importante. O sea, estamos hablando en el año 2022 y estamos hablando de tuberculosis meningia diagnosticada en este momento, tomando en cuenta el historial de vacunación que ya tiene un tiempo muy importante, más allá de 4 décadas de que se vacuna de forma consistente. Hay que recordar también que hubo cierto retroceso en algún tiempo y todavía sigue siendo vigente en algunos lugares de nuestro país, porque el mensaje que se dio es: ya no hay necesidad de vacunar con BCG. Nuestros colegas del área pediátrica
tratando de emular lo que ocurre en países del primer mundo. Hablaban de la posibilidad de que esto representara un factor de riesgo y en algunos segmentos poblacionales también se dejó de vacunar. No conocemos a ciencia cierta porque desafortunadamente esto a veces no suele tener un registro adecuado en el carnet de vacunación. Estamos hablando, insisto, de personas que se debieron haber vacunado en los años 80, 90 y que en este momento son mayores de edad. Seguimos viendo tuberculosis meningia. Esto es una realidad en pacientes no VIH positivos. Sin embargo, probablemente es uno de los diagnósticos que debemos siempre considerar. Un paciente que tiene meningitis y que es VIH positivo en nuestro medio, siempre considerar tuberculosis meningia como una de las primeras posibilidades. Entonces, aquí hay un universo muy amplio porque no quisiera yo decir que todos cumplen con la misma definición operativa. Si la pregunta es un poco encaminada hacia el manejo sigue siendo básicamente el mismo, un tratamiento más prolongado, sobre todo por el tema de la posibilidad de complicaciones a nivel intracraneano, a nivel del encéfalo, y sobre todo también acompañado por esteroides. O sea, hay que recordar, la respuesta inflamatoria puede ser una situación que lleve a mayor daño cerebral, como ocurre con algunas otras enfermedades infecciosas, tanto bacterianas como parasitarias, que ustedes conocen muy bien. Pero en este escenario de tuberculosis meningia seguimos viendo, son casos relativamente misceláneos. Tuve la oportunidad en épocas de prepandemia de acompañar a quien era el director del Instituto Nacional de Neurología en una ponencia que él dio y vimos, o sea, porque se revisó toda la base de diagnósticos del Instituto Nacional de Neurología antes del 2019, insisto, son temas prepandemia, y encontraron ellos una diversidad de casos. No había consistentemente un grupo poblacional afectado, parecía no tener un patrón. Estamos hablando de pacientes que son de la Ciudad de México mayoritariamente, y pareciera no tener alguna predilección sobre algún tipo poblacional, más allá del hecho que, insisto, sí está relacionado con la infección por VIH. Muy bien. Raúl. Gracias, Rubén, muy buena respuesta. Y bueno, una pregunta interesante. Diagnóstica en pacientes que no expectoran y la placa o la TAC son, bueno, características de TB miliar, ¿qué estudios recomiendas hacer para confirmar el diagnóstico? Muy buena pregunta. De hecho, estamos hablando, y más allá del hecho de que somos un país que tiene ciertas limitaciones para poder encontrar los recursos necesarios, yo creo que siempre debemos de tratar de practicar una medicina que sea basada en la evidencia que tenemos disponible. Y esto es un tema que no nos excluye absolutamente a nadie, independientemente del área donde nos encontremos. Hay que recordar un punto que es fundamental. La tuberculosis es un diagnóstico que se debe perseguir, ¿no? No debemos quedarnos, y seguramente todos los que estamos presentes en la audiencia hemos tenido al menos un caso que creíamos que no iba a tener un diagnóstico y al final el diagnóstico fue tuberculosis. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Pues obviamente nuestra perseverancia para encontrar. Hablando de tuberculosis miliar o de tuberculosis diseminada, que sería el equivalente en el paciente con algún tema de inmunodeficiencia, básicamente pacientes con VIH, una prueba que ustedes pueden solicitar, insisto que dependerá mucho del sistema de salud en el cual ustedes trabajen, es la prueba de cuantiferón. Yo creo que este es un tema muy importante que ustedes deben tomar en cuenta porque puede ser que no esté tan al alcance de la mano, o bien que sea una situación desde el punto de vista económico más elevada de lo que pudieran llegar a tener. Pero yo creo que en el contexto que nosotros tenemos ahorita de pacientes en donde no es tan fácil hacer una biopsia o hacer una broncoscopía, hacer un cuantiferón puede tener un valor predictivo para el diagnóstico. Algunas otras pruebas que se pueden hacer, yo recuerdo justamente antes de la pandemia, mi buen amigo, el doctor José Arturo Martínez Orozco, dio justamente una plática. Él está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y hemos trabajado algunos temas en común. Justamente hablaba de este escenario, pero hoy en día, basado en la posibilidad de tener un alcance en todas las entidades federativas de nuestro país e incluso en algunos otros países que nos observan en este momento, básicamente de la región mexicana, una prueba que puede estar accesible es la prueba de cuantiferón. Insisto, es una prueba relativamente sencilla, es quizás onerosa, pero desde el punto de vista de la información que nos da, sí nos puede ayudar y orientar. Muy bien, gracias, Jorge. Rubén. Bien, pues saludar también a nuestros colegas que nos
están en línea Jorge de Colombia, Bolivia, de Perú, de Estados Unidos. Y de las redes sociales, pues bueno, también hay varias preguntas. Una es si hay alguna relación entre, si existe relación en que la infección por SARS-CoV-2 sea concomitante para una reactivación de una tuberculosis pulmonar, independiente de el tratamiento con inmunosupresores y demás. ¿Tienes algún comentario? Es una pregunta extraordinaria, porque hay que recordar que la temporalidad de la infección por SARS-CoV-2 es una temporalidad relativamente corta, ¿no? Si estamos hablando en los tiempos que nosotros conocemos a este momento, estamos hablando de una infección que tiene una época prodrómica, después una actividad inflamatoria y después obviamente la mejoría. Excepto los pacientes que por complicaciones permanecen mucho tiempo en el área hospitalaria y que han tenido de forma diagnóstica de estancia hospitalaria producto de una serie de complicaciones que les hacen permanecer mucho tiempo, que no es la totalidad de los pacientes, es la excepción y no la regla. Justamente lo que ocurre en la mayoría de las veces es que pudiera ser un detonante desde el punto de vista de la respuesta inflamatoria. No tenemos otro elemento que nos pueda explicar. Lo que nosotros sí hemos visto son pacientes que ya tenían tuberculosis, que las características imagenológicas eran compatibles con tuberculosis, tienen el cuadro de SARS-CoV-2 y en ese momento, pues obviamente se presentan. No es a raíz del tratamiento, sino más bien es porque ya venían debilitados por la infección tuberculosa y coincidentemente lo que ocurrió en este caso en un escenario de una enfermedad que abarcó millones de personas de forma simultánea, pues lógicamente más de alguno de ellos pudo haber tenido tuberculosis concomitante en ese momento. Es una pregunta muy difícil. Seguramente nosotros tendremos mucho más información más adelante. Yo hago este comentario porque casi algunos ya están enterrando a SARS-CoV-2 ahorita. Ya dijeron, ya las nuevas variantes son variantes menos agresivas, ya no vamos a tener tanto problema. Es más, ya estamos hablando de quitarnos el cubrebocas. Y a ver, hay que ser muy claros. En 1918-19 se tuvo un impacto muy importante, pero después vinieron una serie de entidades clínicas que muy poca gente relacionó con la enfermedad. Seguramente ustedes vieron la película Awakenings, con el personaje de Robert De Niro. Él tuvo una encefalopatía, una encefalitis que se asoció justamente, que era la encefalitis letárgica, que en muchas ocasiones se asoció justamente a la infección por influenza. No sabemos cuál va a ser el derrotero. Puede ser que algunos de estos pacientes, la ruta hacia la reactivación de tuberculosis haya sido el hecho de haber tenido SARS-CoV-2, pero es un poco temprano para poderlo definir. Creo que debemos estudiar y debemos esperar más allá de este escenario que nos acaba de tocar, ¿no? Estamos hablando de que en nuestro país probablemente, hablando de una población de 128 millones de personas, estimaciones conservadoras hablan de que probablemente la quinta parte de la población ya tuvimos COVID en este momento. Ok, Raúl. Gracias, Rubén. Impresionante eso, ¿eh? Sí, da miedo. Y bueno, el doctor Alfredo Pacheco también te felicita y él pregunta de la determinación del lipoarabinomanano en orina en pacientes con sospecha de tuberculosis con VIH. Justamente son de estas pruebas que ya se ha comprobado que sí pueden ser útiles. Desafortunadamente, cuando menos en el sistema de salud en el cual yo me encuentro, nosotros no tenemos acceso a esa metodología, pero quien tenga acceso, está descrito que puede ser una prueba muy buena desde el punto de vista de la sensibilidad y especificidad para llegar a un diagnóstico. Plataformas que hoy en día, incluso hay un artículo, justamente acaba de salir publicado en Lancet, del diagnóstico de tuberculosis. Habla de estas pruebas denominadas rápidas desde el punto de vista molecular que permiten hacer un diagnóstico prácticamente al pie de la cama del paciente. Ya ni siquiera es necesario inducir expectoración o hacer procedimientos mucho más difíciles para el paciente o que consumen tiempo o que implican la necesidad de operar o de llevar a quirófano a los pacientes. Una sencilla muestra de orina, una sencilla muestra de expectoración puede ser suficiente, o líquido raquídeo puede ser suficiente para tomar decisiones con el resultado que nos da. Ojalá hoy en día, estamos hablando que el 90% o más de los diagnósticos de tuberculosis ocurren en países
con limitados recursos para atender a su población, ¿no? Esto es lo que le llaman el low resource setting, o sea, contextos clínicos con pocos recursos. Y si entendemos hoy en día que la secuenciación que antes se hacía en aparatos que ocupaban todo este cuarto, para secuenciar un genoma, eran cientos de miles de dólares. Tenemos la tecnología para hacer una secuenciación en un dispositivo mucho más pequeño que la pila de libros que tengo atrás, con un costo menor a $5,000. Es muy probable que esta tecnología pueda estar al alcance de la mano y ojalá los tomadores de decisiones puedan inclinarse por estos diagnósticos, porque la tuberculosis sigue siendo ese azote que no se ha erradicado de nuestros países, precisamente porque la condición humana es la que favorece su persistencia. Entonces, estas pruebas que menciona el doctor Alfredo, han sido descritas en algunos países, sobre todo países que no tienen dificultad para practicarlos extensamente en su población, y no tengo la experiencia, cuando menos cercana a mi conocimiento aquí en el país, pero seguramente va a ser lo que va a sustituir mucho de la tecnología que ya está prácticamente el tercer siglo. Estamos entrando en el siglo XXI, esta es tecnología que usamos del siglo XIX, ¿no? La vaciloscopía. Gracias, Jorge. Rubén. Sí, no, y en realidad, como bien dice, siendo un país donde tenemos recursos finitos y donde hay zonas geográficas donde el VAR sigue siendo parte del elemento diagnóstico para establecer tuberculosis, porque no hay otros medios de acceso en cuanto a biología o genómica molecular. De las otras últimas preguntas me quedo, Jorge, hay dos donde nos hacen referencia el doctor Alberto en relación a las escalas de Thwaites o de LCSS en la sospecha de manifestación de extrapulmonar de tuberculosis, que si conoces si han sido validadas para la población mexicana. No lo conozco, la validación en el país. Puede ser que algunos grupos lo hayan hecho, y quizá en el INER, lo voy a consultar con colegas que están en el INER, sobre todo en el pabellón de tuberculosis, pero no conozco de ello. Raúl, ya casi para Gracias. Preguntas más y terminamos. Muy bien, gracias, Rubén. Una pregunta que seguramente la están pensando muchos colegas, Jorge. ¿El tratamiento de la tuberculosis con bacilos no resistentes y los que tienen bacilos que ya son muy resistentes a los tratamientos, a los antibióticos? ¿Qué nos dices de esto? Un estado del arte puntual y rápido. Muy bien, pues yo creo que sigue siendo exactamente lo mismo. Para empezar, hay un gráfico que yo les mostré más o menos como en la diapositiva número 35, que habla de cuántos estudios, de cultivos se mandan a sensibilidad. Y esto es un tema muy importante. Aun cuando el número en nuestro país no sea tan elevado de diagnóstico de tuberculosis constatado, y tomando en cuenta que, como bien dijo el doctor Rubén Gómez, sigue siendo la vaciloscopía y por ende el cultivo la forma de llegar al diagnóstico, es muy poco probable que tengamos todos los elementos para saber cómo estamos en resistencia si no se le hace a la gran mayoría de estos cultivos el estudio de susceptibilidad antimicrobiana. Debemos partir de ese enfoque. ¿Qué es lo que hizo Inglaterra? O sea, hace algunos años ellos también enfrentaban un problema creciente de tuberculosis, sobre todo tomando en cuenta que hay una gran cantidad de personas que vienen de sus ex colonias, que migraron a Inglaterra, que lógicamente vienen de un lugar en donde la tuberculosis es de una alta o mediana incidencia, y ellos tuvieron que verse en la necesidad de hacer diagnósticos. Recuerdan, Pakistán, la India, son de los países con mayor incidencia de tuberculosis, y ellos tenían que actuar rápidamente. ¿Qué hicieron? Centros de referencia que procesaban rápidamente y de forma simultánea. O sea, vivir en Birmingham, Manchester, Liverpool o vivir en Londres era exactamente lo mismo. Llegar al diagnóstico, llegar a la susceptibilidad, y no estamos hablando de metodología molecular, estamos hablando simplemente de determinar resistencia. Si nosotros tenemos esa capacidad, podemos discriminar a aquellos pacientes que van a tener una respuesta adecuada con el régimen antituberculoso que actualmente utilizamos. Y este es el punto muy importante. El tratamiento sigue siendo una prioridad desde el punto de vista de una enfermedad que es controlada por el Estado debido a la naturaleza del padecimiento, y esto ocurre en muchas partes del mundo. México no es la excepción. Y en segundo lugar,
tan pronto tengamos la sospecha de que un paciente se está comportando como alguien que no tiene respuesta o hayamos constatado que tiene algún grado de resistencia al estudio de cultivo, esto obviamente se debe referir inmediatamente a lugares en donde se hace el diseño de esquemas antituberculosos con medicamentos de segunda línea. Esto es un tema muy importante porque no es nada más de decir, ok, ¿qué tengo ahí? Pues tengo canamicina, tengo amicacina, tengo... No funcionan necesariamente así, no es tan sencillo. La tuberculosis multidrogoresistente es un verdadero dolor de cabeza en aquellos países en donde la incidencia es más allá del 10%, que hay varios países que lo tienen, sobre todo en la zona del este de Europa. Seguramente la guerra de Rusia y Ucrania va a traer consigo seguramente este tema más adelante, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahí tendrá como consecuencia un desastre en términos de salud. Y cuando estamos viendo una situación de esa naturaleza, debemos de tomar mucha atención porque es muy probable que nosotros también a menor escala tengamos una situación semejante. Una de las instancias que nosotros tenemos aquí es el centro de referencia a mis espaldas. Yo colindo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es la referencia oportuna de estos pacientes a programas especiales que les brindarán asesoría y seguimiento con los fármacos específicos para ello. Muy bien. Gracias, Jorge. Rubén. Pues en realidad, muchas felicitaciones, Jorge. Yo creo que podríamos cerrar con las 3 conclusiones que tú consideras más relevantes de la plática de hoy para nuestros amigos. Agradecerte infinitamente que hayas estado con nosotros en esta sesión. Creo que tuberculosis es y sigue siendo la gran simuladora y cada vez con una reactivación o una tasa de prevalencia mucho mayor en el mundo, a pesar de que se consideró que estaba controlado y que esto va a dar un giro con el cambio de la pirámide poblacional. Entonces, pues quisiéramos tus conclusiones para todos nuestros amigos que están en línea en este momento. Pues muchas gracias. Yo creo que arrancaría de lo que está en la última diapositiva. En primer lugar, no olvidar a tuberculosis. O sea, el diagnóstico diferencial de cualquier médico que ve medicina clínica, y estoy hablando de médicos generales, de médicos familiares, por supuesto de medicina interna y de áreas conexas, neumología y también de infectología. Uno de los ejemplos de los casos clínicos fue visto por varios colegas con grados de especialidad y aún así no estuvo en su diagnóstico diferencial. Esto es un tema muy importante y no quiero señalar con esto de alguna actitud que no fue completa. Simplemente es señalar que tuberculosis como que la dejamos relegada. No se nos debe olvidar, sigue siendo el diagnóstico diferencial por excelencia para muchas de las presentaciones clínicas que nosotros presentamos. Esa lesión que tenía en la pierna no es más que un eritema nodoso. Entonces, si ustedes ven a una persona que tiene un eritema nodoso, piensen entre todas las posibilidades que puede ser tuberculosis o que muy probablemente sea tuberculosis. Ese es el primero. El segundo, cuando ustedes consideren que hay tuberculosis y no den con el diagnóstico la persistencia, o sea, que nosotros nos quede claro que no es nada más de decir, es que son lesiones cicatriciales, que eso fue en uno de los casos ahí. Esta paciente tenía, por producto de la patología inmunológica, algunos cambios en las bases, pero cuando cambia dramáticamente hacia tener las lesiones cavitadas, lógicamente no se explicaría por el comportamiento de la enfermedad inmunológica. Y la persistencia, pues, llevó al diagnóstico de estos pacientes. Y en tercer lugar, estar preparados. Estar preparados ante un escenario que seguramente se plantea complejo, lo que mencionaba yo, y no es una teoría del miedo, ni mucho menos, pero simplemente es qué nos pasó con influenza en el año 2009 y qué nos pasó con COVID en el año 2020. O sea, pareciera pues una historia en donde no nos debió haber pasado, puesto que fuimos el epicentro de H1N1 y pues puede ser que no hayamos aprendido completamente la lección. Entonces, en tuberculosis tenemos que también estar preparados. No vamos a tener un escenario donde haya ventiladores o haya una situación de esta naturaleza, pero si nos preparamos, por ejemplo, para tuberculosis multiresistente, si nos preparamos para esquemas complejos de tuberculosis o para presentaciones difíciles, sobre todo tuberculosis extrapulmonar, yo creo que esto va a aliviar mucho la carga de enfermedad que podría representar a futuro la tuberculosis. Muy bien. Thank you, Raúl. Bueno, gracias, Rubén, por cederme la palabra y bueno, reiterar la felicitación al doctor Jorge García por su excelente charla. Quedaron una gran cantidad de preguntas,
pero bueno, ya por tiempo y la hora ya no es conveniente, pero bueno, creo pero ahí está mi dirección. Ándale, o sea, alguien que quiera hacerlo. Para enviártelas. Pero bueno, creó esta charla mucho interés entre todos los colegas, porque de seguro un buen número de los que nos siguen ahorita por los medios electrónicos vieron esa coinfección, ¿no? COVID con tuberculosis. Y como dices, lo peor está por venir. Y bueno, ya para terminar, bueno, además de reiterar el agradecimiento, recordarle a todos de que, bueno, ya pueden ver en la página del colegio, en el micrositio, el programa de nuestro curso internacional que se va a llevar a cabo en Boca del Río, ahí en Veracruz. Ya está el programa prácticamente el definitivo, el final, para que se animen. Y bueno, el doctor Rubén Gómez también les dirá muchas de las sorpresas que les tiene reservadas la mesa directiva para este importante evento académico. Y no olviden, el siguiente miércoles también vamos a tener una charla muy interesante de trasplantes de células hematopoyéticas en diabetes tipo 1. Así que muchas gracias, Jorge, y gracias a las filiales y a todos los colegas que se conectaron en esta sesión. Rubén. Pues muy buenas noches a todos, los invitamos al curso. En breve tendrán toda la parte, además de la académica, la parte cultural de nuestro curso internacional. Serán cápsulas breves que estarán pasando en nuestra página web, en las redes sociales, y pues nos vemos el próximo miércoles en la siguiente sesión. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.